determinar el área bajo una curva. Entonces, recordando que como tal, pues la integral es, la definición integral de f de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de Riemann, en este caso, pues de y igual a 1 hasta n de f de x, me dan siempre un valor determinado no infinito de rectángulos, que es lo que depende, que es aquí lo que me determina n. Recuerde que n aquí me dice el número de rectángulos que voy a dividir la curva. Entonces primero yo grafico la curva para que tengan una referencia de lo que es, de cómo es la curva. ¿Listo? Me piden que determine el área bajo la curva, desde A hasta B, siendo A en 1 y B en 3, según la gráfica. ¿Cierto? Vamos a ir desde 1 hasta 3. Y vamos a utilizar 5 rectángulos. Fue la información que me dieron. Utilicé con 5, con n igual a 5. Entonces recuerden que vamos desde A hasta B. ¿Cómo se determina el delta x siempre? Al valor final le voy a restar el valor inicial y lo voy a dividir por el número de rectángulos. En este caso, ¿cuál es el valor final? 3. Menos el valor inicial, que es 1. Y voy a dividir sobre el número de rectángulos, que en este caso es 5. Entonces 3 menos 1 sobre 5 me queda 2 quintos. Quiere decir que la base de cada rectángulo va a medir 2 quintos. Entonces ahora, nosotros necesitamos, o cómo lo podemos construir de dos maneras. Podemos hallar el área que hay por debajo de la curva, o sea, los rectángulos son tangenciales a la curva por la izquierda o por encima, que en ese caso los rectángulos son tangenciales a la curva por la derecha. Muy bien, entonces vamos a hallar ambas partes. Primero, por debajo de la curva, o sea que vamos a utilizar los valores de la izquierda. Entonces empecemos. Vamos a hacer una tabla de valores para determinar con cuál es la altura de cada uno. Tenemos que calcular matemáticamente cuánto vale la función en cada punto. Entonces ahora, ¿cómo es el intervalo? Entonces ¿dónde va a empezar? ¿Dónde va a empezar a contar? En A. ¿Y A cuánto vale? 1. ¿Y de cuánto en cuánto va a contar? Voy a contar de 2 quintos en 2 quintos. Entonces partimos en 1. 1 ¿a cuántos quintos equivale? A 5 quintos. De 5 quintos, concéntrense acá por favor en la gráfica. 5 quintos más 2 quintos, 7 quintos, más otros 2 quintos, 9 quintos, 11 quintos, 13 quintos, hasta llegar al punto B, que debe valer ¿cuánto? B, que equivale a 15 quintos. Muy bien, ya tenemos entonces los valores, los puntos de las alturas. Hagamos una tabla de valores. Empecemos. En 1, ¿cuánto vale Y? Tengo que reemplazar 1 por la función que ¿cuál es? ¿Dónde escribí la función? X al cuadrado más 1. Entonces voy a coger el número, lo elevo al cuadrado y le sumo 1. 1 al cuadrado, 1. Más 1, 2. Pasemos al siguiente. 7 quintos. 7 quintos al cuadrado, 49/25. Más 1, que 1 equivale a ¿cuántos 25? 25. Entonces, 49/25 más 25/25 me dan 74/25. Lo mismo hacemos con todos. Por ejemplo acá, 9 quintos al cuadrado me da 81/25. Más 25/25 me da 106/25. Sigamos con el 11, con el 13 y con el 3. 11 quintos elevado al cuadrado más 1 me da 146/25. 13 quintos elevado al cuadrado y más 1 me da 194/25. Y 3 al cuadrado más 1 me da 10. Entonces ahora analicemos cuáles están por debajo y cuáles están por encima. El 1 es la altura. ¿Cuál es lo que yo quiero determinar acá? Para hacerme entender, es que voy a determinar la altura de cada rectángulo. Empecemos. Del primer rectángulo, ¿cuál es la altura? 1. O sea que 1, cuando x vale 1, corresponde a la gráfica o al área por debajo. ¿Cuál sigue? 7 quintos. ¿Cuál más? 9 quintos, 11 quintos, hasta 13 quintos. O sea que hasta 13 quintos son los rectángulos que hay por debajo. Ahora, para trabajar con los de encima, ¿cuáles serían? Por ejemplo, en el primer rectángulo, los de encima,
sería ya por la derecha. Entonces a la derecha me daría, ¿por dónde empezaría? Por 7 quintos, ¿cuál seguiría? 9 quintos, 11 quintos, 13 quintos hasta 3. ¿Dónde empezaría? Desde 7 quintos, ahí están los 5 rectángulos. Entonces, miren, los primeros son para determinar el área por debajo y los últimos son para determinar el área por encima. Entonces ahora comencemos. ¿Cómo sería por debajo de la curva? Entonces el área sería la base. ¿Cada base cuánto mide? 2 quintos. Vamos a sumar todas las alturas. Muy bien, entonces sería 74, perdón, empezó desde aquí, 2, que en cuántos 25avos corresponde 2. Entonces sería 50 25avos más 74 25avos más 106 25avos más 146 25avos más 194 25avos, como aquí lo tenemos. Listo. Recuerden, utilizamos las alturas de por la izquierda. Perfecto. La sumamos y me da 2 quintos, que multiplica 570 sobre 25, operando, obtengo un valor de 228 25avos unidades cuadradas. Ahora, por debajo, ¿cómo sería por debajo? Entonces, por debajo, perdón, por encima, muchas gracias, por encima. Por encima serían las alturas de la derecha, entonces desde acá hasta acá, 74 25avos, entonces sería la misma base que multiplica a 74 25avos en adelante. ¿Cuál es el siguiente? 106 25avos más 146 25avos más 194 25avos más 10, que equivale a ¿cuánto? 250 25avos. Opero y obtengo un área de ¿cuánto? Un área de 308 25avos. Muy bien, pueden ver la diferencia por encima y por debajo. Ahora, ¿cómo, aplicando la integral para que comparemos cómo sería entonces acá la diferencia? Apliquemos la integral. Entonces tengo el área es igual a la integral desde dónde hasta dónde. Desde 1 hasta 3. De la función, ¿cuál es la función? X al cuadrado más 1. Entonces volvamos. Entonces ya, el área va a ser igual. Integral de 1 a 3 de la función que es X al cuadrado más 1 con respecto a X. Integral de X al cuadrado, ¿qué me da? X3 sobre 3. Integral de 1, ¿qué me da? X. Lo voy a evaluar desde dónde hasta dónde. De 1 hasta 3. Reemplazo primero en 3 y resto, o sea, me quedaría 3 a la 3 sobre 3 más 3, menos 1 a la 3 sobre 3 menos 1, como lo tengo acá. Opero y me da un valor de 32 tercios, unidades cuadradas. Ahora, para que los comparemos los tres, vamos a hallar su valor como decimales. Entonces, por ejemplo, este me da 9,12 unidades cuadradas, mientras que este me da, por debajo me da 9,12 unidades cuadradas. Por encima, ¿qué me da? 12,32 unidades cuadradas. Y cuando n tiende a infinito, que es como se halla la integral, ¿cuánto me da? 10,67 unidades cuadradas. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí. Muy bien, ahora, ¿cómo podemos determinar un valor aproximado teniendo las áreas por encima y por debajo? Mire, si usted toma el área por debajo, le suma el área por encima, lo divide por 2, le va a dar aproximadamente el área real. En este caso, si hacemos ese procedimiento, me da 10,72 unidades cuadradas, que se aproxima ¿a cuánto? A 10,67, que es el área real. Ahora sí me hice entender, mis queridos educandos. Sí.